Bienvenidos a la unidad 4, praxias, nocias y emoción. En esta unidad vamos a manejar temas como la definición de las praxias, tipos de apraxia, la neuropsicología de la percepción como las gnosias, los tipos de agnosias y la neuropsicología de las emociones. El término de praxias hace referencia a las acciones motoras coordinadas que se realizan para la consecución de un fin. Esto implica desde la recepción del programa de información sensorial, posteriormente el establecimiento del plan para que se pueda hacer esta actividad de forma lógica y por último la programación de la inervación motora. Las praxias tienen como tal dos sistemas para que se puedan realizar. Uno es el sistema conceptual, el otro el sistema de producción. El sistema conceptual hace referencia al conocimiento sobre la utilización de herramientas como tal para llevar a cabo un fin. Eso implica que se realice un programa motor y se conoce como una praxia ideatoria. Por otra parte, el sistema de producción ya implica la ejecución del programa motor, en el cual es necesario almacenar y realizar la representación sensoriomotora y hace referencia a la apraxia ideomotora. Como tal, las apraxias se conocen como la incapacidad para la ejecución de los actos motores previamente aprendidos en ausencia de parálisis, trastorno sensorial o ataxia, con buena comprensión, colaboración y atención del sujeto. Es decir, que cuando solicitamos al sujeto realizar una actividad, es probable que a la orden no lo pueda realizar, aunque en un contexto totalmente diferente, la actividad sí sea realizada de forma automática. Este también se conoce como un trastorno en la capacidad de integración sensoromotora. Las principales estructuras a nivel cortical que pueden estar relacionadas con las apraxias son algunas de estas. Por ejemplo, la área premotora, que es la encargada de realizar todo el funcionamiento motor. Los lóbulos occipitales, que como vimos en la unidad 1, se encargan de las actividades motoras. Lóbulos parietales, al ser zonas de asociación. Área premotora suplementaria. Lóbulos temporales, cuerpo calloso, teniendo en cuenta el manejo de información entre los hemisferios, núcleos grises de la base y tálamo, dentro de las que son algunas estructuras subcorticales. Las principales características de la apraxia se relacionan con la afectación en la ejecución de movimientos que ya estaban previamente aprendidos por el sujeto. Como diagnóstico diferencial no debe existir ni parálisis, ni paresia o ataxia que impida la ejecución del movimiento. No debe tampoco existir déficit intelectual que afecte la comprensión de la instrucción. Tampoco una ausencia del trastorno atencional, confusional o delirante. No debe generarse ausencia o trastornos sensoriales que también se relacionen con el déficit motor. Como se explicó anteriormente, el sujeto puede fracasar cuando se le solicita que realice la acción. Sin embargo, esta actividad puede estar conservada cuando la actividad se hace de forma espontánea. Pueden estar asociados en síndromes de reconocimiento, siendo frecuentes la afasia en cuadros de demencia debidos a traumatismo craneoencefálico. Y en caso de que afecten el lado opuesto de la lesión, se llaman hemiapraxias. Estas son algunas de los tipos de apraxia que se establecen teniendo en cuenta la ejecución afectada. En la parte idiomotora, la realización de los gestos simples, la apraxia ideatoria, la incapacidad para ejecutar gestos propositivos secuenciados dirigidos a un fin, la constructiva para reproducir dibujos o ensamblar piezas, la del vestir para vestirse a sí mismo, de la marcha, incapacidad para caminar, vocofonatoria para realizar movimientos voluntarios de la cara, la óptica para realizar movimientos visuales y la callosa que se relaciona con la producida por una callosotomía donde no se logre realizar actividades contralaterales. Por otra parte, las gnosias son aquellos procesos de reconocimiento de los estímulos
debido a las áreas de asociación del cerebro. Es decir, que una agnosia impediría la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no son debidas a un déficit sensorial, sino por dificultades en las áreas de asociación del córtex cerebral. Para que se pueda dar un diagnóstico de una agnosia, se tienen que producir algunas de estas características, como por ejemplo la pérdida de capacidad para el reconocimiento de un objeto que igualmente tiene que ser previamente conocido, que los receptores periféricos sensoriales tienen que estar sin ningún daño y tampoco puede existir un déficit parcial que se logre justificar para la atribución del significado de los estímulos. Las áreas primarias de la corteza tienen que estar preservadas, no debe existir anestesia ni hipoestesia que impida el reconocimiento de los estímulos y tampoco debe haber comorbilidad con otros trastornos atencionales o psiquiátricos que afecten la capacidad para el reconocimiento de los estímulos. Como tal, hay tipos de agnosias, dentro de las que encontramos las visuales y táctiles, las cuales se definen como la dificultad para el reconocimiento visual de objetos o categorías relacionadas como personas, objetos y colores. Acá tenemos algunos tipos de agnosias, tales como la agnosia por los objetos, simultoagnosia, prosopagnosia, agnosia cromática, alexia agnósica y agnosia para el movimiento. De las que más se conoce en el ámbito clínico podría ser la simultagnosia, como la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo a manera global, o la prosopagnosia, incapacidad para reconocer rostros familiares o hasta el propio rostro. Otras de las agnosias que se pueden encontrar tenemos las auditivas, somatosensoriales, olfatorias o las de reconocimiento de enfermedades. Entre las auditivas encontramos la amusia, agnosia para los sonidos y agnosia verbal. Las somatosensoriales encontramos la estereoctognosia y la agnosia táctil. Las olfatorias, la anosmia. Y para las enfermedades, la que más se encuentra en el estudio clínico sería la anosognosia y es la falta de conciencia del déficit. Por otra parte, dentro de la neuropsicología de las emociones encontramos que las emociones son aquellos patrones autonómicos, endocrinos y conductuales típicos en una especie. El estado del organismo tiene diferentes tipos de manifestaciones. Por ejemplo, es un estado con un nivel de activación fisiológica determinado de acuerdo con la actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino. Se genera un abanico de respuestas motoras, tanto musculatura facial como el resto de los cuerpos, que ese sería el componente conductual. Y hay un procesamiento que permite al sujeto valorar la situación, que sería el componente cognitivo. Es decir, cuando hay diferentes tipos de manifestación, hacemos referencia al componente autonómico, al componente conductual y al componente cognitivo. Las emociones tienen una función de supervivencia del organismo, teniendo en cuenta que tienen una función reguladora que permite al ser humano adaptarse teniendo en cuenta la situación que está viviendo. Algunos de los componentes en el control de la emoción, como lo veníamos explicando anteriormente, es el componente conductual, el componente autonómico y el componente endocrino. Todos ellos que permiten que la emoción sea usada en un contexto como una estrategia de lenguaje, teniendo en cuenta que sirve como una vía de comunicación entre los individuos de la misma especie e incluso entre sujetos de diferentes especies. La expresión facial y corporal permite que el ser humano dé respuestas diferentes dependiendo la cultura y la situación concreta en la cual se esté desarrollando. Hay algunas teorías de la emoción, dentro de las que se destaca la teoría de James Lange. Él postula que cuando se presenta un estímulo emocional, llega y se produce un procesamiento sensorial en la corteza sensorial. Esta a su vez envía información dependiendo la naturaleza del estímulo y esto va a permitir que se desencadene una respuesta física, es decir, la expresión emocional. En este ejemplo lo vemos señalado como un estímulo sensorial, el cual es percibido por el sujeto y según la teoría de James Lange va a generar una expresión emocional
lo cual va a ser procesado a nivel cerebral y esto nos va a dar una experiencia emocional conocida como miedo. Por otra parte, Papez generó un circuito el cual buscaba dar importancia al hipotálamo como la estructura responsable del control de la expresión emocional. Y esto permitía que se generara una regulación de la actividad cortical teniendo en cuenta sus proyecciones y que por tanto la experiencia fuera consciente a nivel emocional. En esta hipótesis de Papez se dio importancia frente al sistema límbico en cuanto a la expresión emocional, destacando los elementos que en este circuito, tales como la amígdala y demás estructuras, se relacionaban con el control y respuesta a nivel emocional. Otras teorías de la emoción se pueden categorizar en tres. Unas teorías categóricas que se basan en emociones básicas y complejas, otras teorías dimensionales que postulan que cada emoción es un continuo teniendo en cuenta la valencia, es decir, el nivel de intensidad en el cual se perciba esa emoción, y el arousal relacionado con la frecuencia que se genera. Por su parte, la teoría de componentes múltiples habla de una naturaleza fluida y hacen énfasis en el papel de la valoración cognitiva en la que el individuo le genera un significado teniendo en cuenta la situación emocional. Hay otra teoría que habla de la hipótesis del marcador somático de Damasio, el cual le da una trascendencia importante al razonamiento y la toma de decisiones en la emoción, que postula que las emociones, si bien permiten una toma de decisiones, cuando se hacen de una forma racional, ya cambia un poco la forma de actuar del ser humano. Por último, en esta parte de la lateralización de las emociones, si bien se ha generado que cada hemisferio tiene unas funciones específicas, se habla que el hemisferio izquierdo tiene mayor control de la información emocional, mientras el derecho se encarga de detectar diferencias visuales en las expresiones emocionales de las personas y permiten detectar con un índice de error más pequeño la modulación en cuanto al tono de voz y prosodia. Para finalizar, el sistema límbico, que es uno de los principales responsables del funcionamiento emocional en el ser humano, se habla que este sistema límbico es el grupo interconectado de estructuras corticales y subcorticales que permiten integrar tanto estímulos viscerales como emoción y cognición. Se ha definido como un puente entre el cerebro visceral primitivo y estructuras subcorticales y corticales que permiten accionar al ser humano. Está conformado por tres particularidades. La primera, estructuras corticales, de las que podemos encontrar las que están acá definidas, como la corteza olfatoria, la orbitofrontal, que en la unidad 3 vimos que tenía una importante papel en la conducta del ser humano, y demás estructuras subcorticales. Subcorticales como tales como la amígdala, cuerpos mamilares, la vénula y el estrado ventral. Todos ellos que en conjunto, teniendo en cuenta sus conexiones, dan la importancia del procesamiento a nivel emocional. Y las estructuras del tallo serían la sustancia gris, el núcleo dorsal y el área ventral del tegmento. Por último, cada una de estas estructuras tiene como tal una función específica. La corteza olfativa, por su parte, como bien lo indica, a nivel del olfato, que le da un significado diferente a la situación emocional. La formación hipocampal, teniendo en cuenta que es la principal responsable de la memoria. La amígdala, que es la encargada de generar emoción, conducta y sensación de recompensa. Y el hipotálamo, que es el encargado de procurar la homeostasis de los procesos cognitivos del ser humano, tanto en control neuroendocrino y autonómico. Gracias por su atención.